Buenas noches, mi nombre es Marisol Martínez Roa. El día de hoy voy a hablar del texto titulado sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano. En este texto el autor nos menciona, cómo ha sido la evolución del constitucionalismo latinoamericano y a- cuáles han sido sus etapas, cuáles han sido sus momentos más relevantes, cuáles son los vacíos que actualmente hay y cuáles también son los retos. Entonces, debemos tener en cuenta que a partir de la aprobación de las constituciones de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, se puede hablar de la existencia de un nuevo constitucionalismo latinoamericano en el cual esas constituciones tienen algo en común. Una es que está dividida en la sección orgánica y que también está dividida en una sección dogmática. Cuando hablamos de la sección orgánica estamos hablando de la organización eh, del, del, del poder, ¿sí? Como son las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. Cuando hablamos de la sección dogmática estamos hablando de la aclaración de derechos humanos, de cómo se determinan esos derechos humanos y cómo se establecen en la Constitución. Dentro del texto el autor nos menciona cómo hay 4 etapas que hacen parte de la evolución del constitucionalismo. Una es la etapa experimental, otra es la fundacional, la social y los derechos humanos. El autor menciona que la fundacional y la social son las más relevantes dentro del proceso de evolución del constitucionalismo y pues más adelante las voy a explicar. Bueno, dentro del texto encontramos que se mencionan 2 momentos importantes del constitucionalismo latinoamericano. Acá lo titula un sistema de frenos y contrapesos. ¿Y esto por qué se da? Sucede que a mediados del siglo XIX se produjo en América Latina un movimiento político que fue muy importante y este movimiento consistió en el acercamiento de las fuerzas liberales y los conservadores, sabiendo que pues entre ellos habían muchas discrepancias que llevaron a actos violentos, a diferencias políticas, económicas, al desequilibrio político que existía en la región. Entonces hay ese acercamiento y por ejemplo en países como Argentina, Brasil o México, dicho acercamiento contribuyó a que se pudieran establecer o que se sentaran a una discusión constitucional. Esas reformas introducidas a mediados del siglo XIX fueron decisivas en la relación con la estructura y la conformación de la Constitución, en la estructura de poderes de la Constitución, y hasta el día de hoy se mantienen vigentes. Asimismo, las reformas introducidas a mitad del siglo XX fueron importantes para la constitución o la ratificación de las constituciones latinoamericanas a partir de los derechos fundamentales. Entonces, bueno, acá seguimos como para complementar también la idea, cómo en este periodo que es muy fundamental, y estamos hablando del fundacional, eh, se encuentra que en las constituciones, esas constituciones que en su momento surgen, fueron las más trascendentales para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se toma como base para la estructura del poder. Asimismo, como estaba la disputa entre los liberales y los conservadores, también se buscaba, pues, entre ellos buscaban establecer sus proyectos constitucionales. Entonces esto hacía que esto se llame como el modelo de frenos y contrapesos, donde por ejemplo, se decía derechos políticos ampliados, pero también se limitaban por otro lado. Acá el autor nos dice que los gobiernos eran más descentralizados y democráticos, eh, y estaban con un énfasis marcado sobre la cuestión social, es decir, pensaban en esos aspectos sociales, pero no se definía nada por la misma diferencias que existían. Entonces finalmente pues estaba desbalanceado y llevaba a conflictos sociales y políticos. Otro aspecto importante es la declaración de los derechos como son los sociales, económicos, culturales.
Entonces esta es una segunda etapa del constitucionalismo y se da dentro del año 1850 y 1890. Acá, perdón, acá se mantiene limitados los derechos políticos. De hecho, el autor, el señor Tulio Halperin, menciona que es una especie de autoritarismo progresista porque no, o sea, existía tanto rigor político y había también el activismo económico, pero no se dejaba, en sí no había como esa libertad. Entonces, se habla de la resistencia impuesta por el liberalismo conservador, en la cual era básicamente una represión política que vino pues a influir en el siglo XIX. Bueno, a finales del siglo XIX hay algo que se titula el estallido. De tales tensiones se obligaría a la élite dirigente a dar inmediatas respuestas a las postergadas demandas sociales. Entonces, a partir de esa presión que había a nivel político y social, hay un descontento social, lo que lleva a que el Estado sí o sí genere estrategias y se permita que los sistemas políticos sean más abiertos. Esto lleva a un constitucionalismo social y se pueden introducir derechos sociales, políticos, culturales y económicos en la Constitución. Entonces, por ejemplo, en México existe esa crisis, hay un movimiento revolucionario, a, surge una reforma constitucional y eso lleva a la modificación de la Constitución o al establecimiento de la Constitución de 1917. Sin embargo, se sigue manteniendo la estructura del Estado. Es importante aquí como mencionar que México fue el primer país con una constitución que incluyó una larga lista de derechos sociales, económicos, pues que no sucedió con las otras constituciones. Em, Dentro de esa etapa se siguen declarando pues derechos fundamentales. Acá están pues otras, acá lo muestro ahí, la Constitución de Brasil, de Bolivia, Cuba, Ecuador, Argentina y Costa Rica. em, Centran su constitución en establecer nuevos derechos. Entonces las nuevas constituciones creadas vinieron a consagrar como propia la lista de nuevos derechos sociales, económicos y culturales. Y el último periodo del constitucionalismo regional se encuentra que está en la parte orgánica de las constituciones, sigue estando caracterizada por la estructura del poder, concentrada política y centralizada territorialmente. Y está también la parte dogmática, que sigue distinguiéndose por la presencia de las declaraciones de los derechos robustas, generosas y extensas, que se combinan con los derechos individuales sociales. Entonces, acá la estructura se sigue manteniendo. Bueno, ¿qué ofrece el constitucionalismo latinoamericano? Este constitucionalismo se ha enfocado en tres objetivos. Una es en reparar esas faltas históricas del constitucionalismo, entonces la desatención a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, también a esa postergación frente a los derechos, eso quieren reparar, y a la incapacidad para garantizar y hacer efectivos los derechos políticos, esa participación que deben tener las personas. Acá, en este periodo, se expanden los compromisos de tipo social asumidos por el constitucionalismo durante el siglo XX. Acá se tiene como en cuenta la población indígena, las mujeres y los derechos de la tercera generación. Entonces, las constituciones adquieren un carácter multicultural. Bueno, siguiendo con esto, los derechos humanos se convierten en una esencia de las constituciones. Acá se establecen también figuras jurídicas como es el debido proceso. Los países latinoamericanos dieron cabida a constituciones a los derechos con derechos a partir de la existencia también de tratados en los cuales pues estos tratados tienen un vínculo de obligatoriedad y eso lleva pues a que los estados garanticen un poco más la ejecución y el goce de esos derechos. Bueno, como conclusiones podemos decir que el constitucionalismo en América Latina ha tenido diferentes etapas
que evidentemente hay un proceso de mejoramiento, hay un reconocimiento de derechos, que la estructura de las ramas del poder se sigue manteniendo, que hay cosas que no cambian y que a veces esas viejas estructuras hacen que las nuevas propuestas tengan limitantes, que no se pueda, digamos, proyectar más, porque siempre va a haber esas disputas entre diferentes partidos. Entonces se propone algo, pero pues la otra parte como que opone, pues olvidando que realmente se debe trabajar es por el restablecimiento de derechos, por la validación de esos mismos derechos y la garantía de los mismos. También que esas demandas sociales, que cuando se exige por parte de la población, el Estado sí o sí debe hacer modificaciones a la Constitución, y es cuando se toman, eh, también se aplican esos derechos, esos tratados que se hacen internacionalmente. Hoy en día, el hecho que internacionalmente sean reconocidos y que se hagan tratados, eso tiene un carácter de obligatoriedad para los estados, y es una forma de exigirle a los mismos el pleno cumplimiento de los derechos. Con esto termino. Muchas gracias.